Buen día, amigos de Expo Mecánica Automotriz. En esta ocasión les hablaré sobre las bujías Denso. Los invito para descubrir más acerca de ellas. Bienvenidos a esta capacitación virtual de bujías Denso 2021. Para responder todas sus dudas o preguntas, por favor escribirlas en nuestro chat para responder. También puedes enviarlas al correo salesrep@nadenso.com. Denso es un acrónimo producto de dos palabras japonesas, Denki, que significa eléctrico, y Sochi, que significa equipamiento. Quiere decir que Denso es equipamiento eléctrico. Fundada en 1949, somos el mayor fabricante de autopartes a nivel mundial. Actualmente cuenta con más de 39,000 patentes activas en todo el mundo. Denso es proveedor Tier 1 directo e influyente en plantas armadoras en todo el mundo. Denso llega a México al mercado de repuestos en el año 2010. En equipo original tenemos ya más de 20 años con más de 5,000 empleados en Nuevo León, Coahuila y Guanajuato. Denso invierte el 10% de sus ganancias en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Nuestros productos son probados en los laboratorios y en las pistas de carreras. Prueba de ello es el equipo Denso Gazoo Racing, con 3 años consecutivos ganando las 24 horas de Le Mans. Denso fabrica con certificados ISO TS 16949 en todas sus plantas a nivel mundial, con 0 defectos por millón de piezas producidos. Esto es una realidad para Denso. Denso es proveedor número 1 para Honda y Toyota y proveedor número 2 para General Motors y Chrysler. Nuestras bujías no son tocadas por la mano del hombre hasta que llegan a los mostradores. Todo el proceso de fabricación es robotizado. ¿Cómo ha cambiado la preferencia del consumidor en México durante los últimos años? Las barras verdes nos indican las marcas americanas que han venido a la baja en la última década. Las barras rojas representan las marcas europeas que se mantienen estables y sin crecimiento. Finalmente, las barras azules, que representan las marcas asiáticas como Nissan, Honda, Toyota y otras que han venido ampliando su participación en México y sus plantas instalándose aquí en México. Esto da la seguridad al consumidor aparte de la calidad. Veamos un dato. En el 2016 el parque vehicular asiático representaba el 49% del total del parque vehicular. Actualmente representa el 56% y todas estas marcas asiáticas llevan productos Denso, por lo que sugiero contactar a tu distribuidor más cercano y al final veremos dónde podremos localizarlos. La configuración del sistema de ignición. La batería provee de corriente a la bobina. Esta incrementa el voltaje por 1000. El distribuidor se encarga de repartir este alto voltaje por orden correcto a la bujía para crear la chispa que encenderá la mezcla aire-combustible dentro de la cámara de combustión. La operación de un motor de 4 tiempos consta de admisión, compresión,
combustión y escape. La función de la bujía es conducir el voltaje para incendiar la mezcla aire-combustible. Nuestras bujías soportan hasta 711 psi o 711 libras por pulgada cuadrada, resistente a los choques térmicos causados por los cambios bruscos de temperatura. Entra aire por el múltiple de admisión a una temperatura aproximada de 35 grados centígrados. La temperatura interna de la cámara de combustión es de hasta 860 grados. La bujía debe ser fabricada con materiales de alta calidad como los compuestos por denso. Resistente a altas tensiones. Soporta voltaje proveniente de la bobina de 20.000 a 30.000 volts. La bujía, para incendiar la mezcla aire-combustible, requiere entre 12 y 17 kiloohms en el caso de las bujías estándar. Las bujías de Iridium Power, Iridium On Life e Iridium TT requieren de 18 a 15 kilovolts. También debe resistir los ataques químicos ocasionados por el exceso de azufre en las gasolinas, incrementadores de octanaje o aditivos para lubricantes. Nuestra oferta de bujías en México consta de bujías de equipo original, bujías U-Group con ranura en electrodo de tierra, con una duración de hasta 20.000 kilómetros, bujías de platino, doble platino, con una duración de hasta 80.000 kilómetros, nuestras bujías de Iridium Long Life, con una duración de hasta 160.000 kilómetros. Nuestra serie TT para el repuesto de aftermarket, tenemos bujías con platino y titanio, Platinum TT, con una duración de hasta 60.000 kilómetros. Nuestras bujías Iridium TT, con una duración de hasta 160.000 kilómetros. Y nuestras bujías de alto desempeño, como son Iridium Power, con una duración de hasta 100.000 kilómetros. Y la bujía Elite para los autos de carrera, bujía Iridium Racing, con electrodo 100% de platino. La nomenclatura de las bujías. Como todas las marcas, las bujías Denso tienen su nomenclatura que nos da información sobre la bujía. En este caso, tenemos K16HPR-U11. La K me va a decir el diámetro de rosca. En este caso es 14 milímetros de rosca y 5 octavos en el hexágono. El 16 me indica el rango térmico de esta bujía. Un rango térmico caliente por ser 16. La H nos dice qué tan larga es esta cuerda de bujía, la longitud de la rosca, que para este caso nos dice que es de 26.5 milímetros. La P nos dice que el electrodo tiene una proyección de 1.5 milímetros. La R es muy importante porque esta bujía nos indica que trae una resistencia interna y más adelante vamos a ver cuál es la función de esta resistencia. El guión U me dice que esta bujía tiene un corte en U en el electrodo de tierra, ranura en U con el electrodo de tierra. Y finalmente el guión 11 me indica que esta bujía viene calibrada a 1.1 milímetros o 44 milésimas de pulgada. La estructura de las bujías. Todas las bujías son predisparadas antes de salir a la venta para asegurar su funcionamiento correcto. Tiene ranuras para disipar las descargas eléctricas y un electrodo central de cobre para una mejor conducción de voltaje. Los desarrollos que ha hecho Denso desde 1972, patentando la ranura en el electrodo de tierra para mejorar la quema de la mezcla aire-combustible. Hasta el día de hoy, lo que más ha desarrollado son las bujías Iridium TT, puntas gemelas, para los autos de reciente modelo. La bujía U-Group.
Esta bujía tiene un corte en forma de U en el electrodo de tierra, que permite una mejora sustancial en el encendido, genera un mejor rendimiento del combustible y una mayor respuesta a la aceleración. Como vemos, estas bujías U-Groove en su nomenclatura tienen una U. Aquí lo podemos ver en dos diferentes números de parte. Tecnología Twin Tip. Puntas gemelas con electrodos encontrados crean un frente de llama más grande para obtener una combustión más completa y por ende un ahorro de combustible del 2% frente a una bujía convencional. La bujía platino TT. Puntas gemelas con electrodo central de platino y electrodo de tierra con titanio. Rinden hasta 60.000 kilómetros de duración y un 2% de ahorro de combustible comparado con una bujía convencional. Mejor aceleración y arranques más rápidos que todos los demás competidores con bujías de platino sencillo. Con solo 13 números de parte, cubrimos el 87% del parque vehicular en México. Las bujías Iridium TT con tecnología de puntas gemelas, con electrodo central de platino y electrodo de tierra con titanio, duran hasta 160.000 kilómetros, duración en pruebas de laboratorio y 2% de ahorro combustible comparado con una bujía convencional. Mejor aceleración y arranques más rápidos que todas las bujías de iridium sencillo. 19 números de parte cubren el 93% del parque vehicular que circula en México. Bujías Iridium Power con el electrodo más pequeño del mundo, 0.4 milímetros. Al reducir el diámetro del electrodo se requiere menor voltaje, intensificando la chispa de encendido. Las bujías Racing son bujías de iridio y platino con rangos térmicos sumamente fríos para motores modificados, ideal para los competidores. Bujías Iridium Long Life. Las bujías de iridio con platino para equipo original es una bujía para cada auto especialmente diseñada y con una duración de hasta 160.000 kilómetros. Bujías de equipo original Denso Iridium Long Life. Las bujías con resistencia. Todas las bujías llevan una resistencia de 5 kiloohms más menos 2, pueden traer 3, 5 o 7 y están dentro del rango, excepto las bujías para Volkswagen y algunos europeos que requieren un kiloohms de resistencia. Es muy importante tomar esto en cuenta, ya que no todas las bujías llevan la misma cantidad de ohms. La resistencia sirve como un supresor de ruidos o interferencias de radio parásitas. Estas se pueden escuchar en el equipo de sonido al pasar de una antena de radio o de telefonía con extraños ruidos de interferencia a las diferentes estaciones de radio. En motores Opel o Chevrolet, Corsa, Chevy, Zafira, Meriva, Tornado, no arranca si se coloca una bujía sin resistencia por el aumento de los decibeles. Se protege la computadora y no manda señal de ignición. En el caso de los Chevys automáticos se bloquea la caja de velocidades. Todos los vehículos Fluid Injection o que tengan encendido electrónico deben de llevar bujías con resistencia. El rango térmico, bueno, el rango térmico es la capacidad que tiene la bujía para disipar el calor a través de las venas de enfriamiento. Veamos a la izquierda. Tenemos una bujía fría para motores más revolucionados o con turbo. Estas requieren una mayor cantidad de cerámica
interna para disipar el calor. Una bujía caliente tendrá menor cantidad de cerámica interna que haga contacto con las venas de enfriamiento. ¿Cómo se disipa el calor a través de la bujía? Bueno, desde la tuerca terminal un 2%, un 10% en el cuerpo, un 10% en la parte interna de la cerámica y a través de las venas de enfriamiento se hace la disipación del 100%. La temperatura de trabajo de una bujía es de entre 450 grados y hasta 800 grados centígrados. Por debajo de los 450 grados hay un rango de ensuciamiento o carbonización seca que causa una mezcla rica, que esto es un exceso de combustible. Por arriba de los 800 centígrados grados hay un cascabeleo en el motor, un rango térmico incorrecto en motores turbos o modificados pueden ocasionar un preencendido en los electrodos y en casos extremos los cilindros llegan a fundirse. Por eso recomendamos siempre consultar nuestro catálogo de aplicaciones de bujías denso. La apariencia de las bujías. La apariencia de las bujías nos ayuda a diagnosticar lo que está sucediendo dentro del motor. Diagnóstico de las bujías. Nos ayuda para saber si está funcionando correctamente el motor o hay algún desperfecto en él. Veamos. Una condición normal es cuando la bujía ya terminó su vida útil. Los electrodos están desgastados, el gap está abierto, electrodos redondeados. La cerámica tiene una coloración rojiza por el azufre que hay en las gasolinas. Entonces, esta bujía ya cumplió con su tiempo de vida. Lo más recomendable es sustituir la bujía. Una carbonización seca. Este carbón seco que se adhiere a la bujía se vuelve un conductor eléctrico y no permite hacer la función entre los electrodos. Lo que hace es que se va a arrastrar hacia adentro de la bujía y se va a aterrizar. No va a hacer su función entre los electrodos. Una bujía con carbón seco se va a aterrizar. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, una mezcla de aire y combustible excesiva, rango térmico en las bujías demasiado frío, y aquí, bueno, no es una falla de la bujía, sino hay que aplicar la bujía correctamente. Una carbonización húmeda. Aquí hay un paso de aceite. La bujía nos indica que puede haber un desgaste en los pistones, en las guías de válvula, por lo cual hay una fuga de aceite y es evidente en la bujía. Esto no es una falla de la bujía, sino un desperfecto que hay que revisar dentro del sistema. El encendido prematuro. Bueno, aquí vemos unas bujías con electrodos fundidos. El cilindro está averiado. Aquí pudo haber un sobrecalentamiento por una mala aplicación de bujías, un rango térmico incorrecto. Entonces tengamos mucho cuidado. Nos han sucedido casos como este. Por favor, siempre consulten su catálogo de aplicaciones de bujías. Un sobrecalentamiento, bueno, el aislante está extremadamente blanco con pequeños sedimentos negros y erosión prematura del electrodo. Pérdida de potencia a altas velocidades o frente a una carga pesada. ¿Cuáles pueden ser la causa? Una bujía mal ajustada, el motor no está enfriando lo suficiente
o un rango térmico de las bujías demasiado caliente. Un aislante averiado o agrietado puede ser porque hubo un exceso de apriete. ¿Sí? Regularmente no usamos el torquímetro. Recomendamos siempre utilizar el torquímetro para evitar estas fallas. Aislante fundido. También la falta de apriete llega a fundir los electrodos. Si nos fijamos, aquí la arandela no está apretada correctamente, no se aplastó. Entonces hubo una falta de apriete, lo cual ocasionó una fuga de compresión, dañando la bujía, que estuvo mal ajustada. Por lo mismo, seguimos recomendando que utilicen el torquímetro. También las bujías pueden sufrir un daño mecánico. Aquí vemos un electrodo doblado y un aislante roto. El electrodo es muy largo para la cabeza del motor, lo cual ocasiona un golpeteo y puede dañar la bujía, inclusive partes del motor. Recomendamos, como siempre, utilizar nuestro catálogo para evitar estos daños. El efecto corona es muy conocido por una mancha café que se forma en la parte de la cerámica de la bujía. Esto es debido a que hay una fuga interna entre el capuchón de la bujía o el cable de bobina y se hace un arco de corriente entre el capuchón y el hexágono, adheriendo los polvos que hay dentro del motor, aceite, grasas, polvos, hacen esta coloración. No es una falla, pero sí es un indicador que tenemos que sustituir los cables de bujía o la bobina según sea el caso. Efecto flashover, causado por la mala sujeción del cable de bujía o la bobina expuesta a ambientes húmedos. Las ranuras de las bujías sirven para evitar fugas de voltaje, pero existe desgaste en el cable o la bobina, lo que origina la fuga de voltaje. Como se muestra en la imagen, se llega a marcar el esmalte de la cerámica y el capuchón del cable. Esta apariencia es originada por una fuga interna entre el capuchón del cable o la bobina, haciendo estas rayaduras en el esmalte de la cerámica por el camino que ya recorrió este voltaje. Es muy particular estas señas. Nosotros recomendamos que cambies los dos componentes, tanto las bujías como el cable de bujía o la bobina, de donde proviene la falla. Finalmente, recomendamos utilizar tu torquímetro para evitar fallas en las bujías o deterioro en las mismas. Buen día, el día de hoy voy a hablar sobre compresores. El compresor es el corazón del sistema de aire acondicionado. Su función es comprimir el gas refrigerante e impulsarlo a través de todo el sistema. Este se pone en marcha por medio de la banda de accesorios. El compresor succiona el gas refrigerante del evaporador a baja presión y temperatura. Después lo comprime para aumentar esa presión y temperatura del gas para enviarlo al condensador. Denso cuenta con el 85% de cobertura y 1 de cada 3 vehículos sale equipado con un compresor denso de equipo original. Componentes del compresor: eje, disco oscilante, pistón, cilindro, tapa trasera, juntas, tapa delantera, puntos de montaje, conectores de succión y descarga, conjunto de polea o clutch. ¿Cuáles serían las fallas más comunes? La principal sería por polvo, humedad. 2, una baja presión del gas refrigerante, por conectores mal conectados o sulfatados. Recomendaciones: cambiar el filtro de cabina. 2, revisar en el sistema que no existan fugas, que todos los componentes estén en buen estado.
Si nosotros queremos revisar cuál es el tipo de gas que requiere nuestro vehículo, abajo del cofre siempre contamos con una etiqueta en la cual nos está indicando el tipo de gas que utiliza nuestro sistema. Si requieren más información, los invito a visitar la página www.densoautopartes.com.mx, en donde van a encontrar más información sobre compresores y otros productos de la marca. Igualmente los invito a seguirnos por redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Buen día. A continuación les voy a hablar sobre compresores de aire acondicionado en la marca Denso. Comenzamos con este diagrama del sistema de aire acondicionado automotriz, el cual está compuesto por filtro secador, evaporador, válvula de expansión, compresor y condensador. El funcionamiento básico del sistema de aire acondicionado se fundamenta en principios de compresión y expansión de gas. El gas refrigerante que se utiliza actualmente es el R-134A. Este cumple con normas vigentes de protección al medio ambiente. Este gas tiene la propiedad de evaporarse a menos 26 grados centígrados, a presión atmosférica. Cuando un fluido pasa de estado líquido a gaseoso, absorbe el calor del medio ambiente, que le rodea creando ausencia de calor. Al comprimir un gas, aumenta su punto de evaporación. Función del compresor. Este se considera el corazón del sistema de aire acondicionado. Su función es comprimir el gas refrigerante e impulsarlo al sistema de aire acondicionado. Este se pone en marcha por la banda de accesorios. El compresor succiona el gas refrigerante del evaporador a baja presión y temperatura. Después lo comprime para aumentar esa presión y temperatura del gas, para enviarlo al condensador. Componentes del compresor. 1. Eje. 2. Disco oscilante. 3. Pistón. 4. Cilindro. 5. Tapa trasera. 6. Juntas. 7. Tapa delantera. 8. Puntos de montaje o sujeción. 9. Conectores de succión y descarga. 10. Conjunto de polea, clutch. Clutch del compresor. Los compresores actuales están equipados con un embrague magnético. Este cuenta con un embobinado, el cual se activa cuando se enciende el aire acondicionado. Durante el funcionamiento normal del vehículo, la polea se encuentra girando de manera libre y el compresor no está trabajando. Cuando este se activa, se carga eléctricamente la bobina creando un campo magnético que hace que las piezas se unan y el eje del compresor comience a girar. Fallas más comunes en el sistema de aire acondicionado. Falta de refrigerante. Si el gas se ha fugado por algún sello o por alguna otra parte, la fuga necesita ser identificada y reparada antes de recargar nuevamente el gas refrigerante. Obstrucción en el evaporador y falta de ventilación. Por estas condiciones, el sistema tendrá alta presión en la cabeza del compresor y baja presión de succión, haciendo excesiva la temperatura de descarga del compresor. Sobrecalentamiento del gas refrigerante. Se produce cuando la temperatura del gas de succión al compresor es muy elevada. Bajo voltaje. Al trabajar el compresor con bajo voltaje, se traduce en un aumento de corriente eléctrica, amperaje, provocando calentamiento en los devanados y daño del aislamiento. El sistema de aire acondicionado enfría menos de lo habitual. Hay 5 probables causas. 1. Que la cantidad de gas en el circuito no es la adecuada, necesitando así una recarga. 2. Que el aceite del compresor que se haya consumido en exceso, por lo que habría que reponerlo, o sencillamente que al estar demasiado tiempo inactivo, están en mal estado y deben ser reemplazados. Que el filtro de cabina esté sucio u obstruido, por lo que es necesario sustituirlo. Que las fijaciones de los conductos tienen alguna fisura o fuga que debe ser reparada. Que exista una falla eléctrica que esté afectando a los fusibles o al relé térmico del ventilador. Se recomienda, para optimizar el funcionamiento de nuestro aire acondicionado, mantener siempre el exterior del evaporador y condensador totalmente limpios.
Beneficios al reemplazar su compresor: alto rendimiento, extensa durabilidad, calce exacto, confiabilidad incomparable, rendimiento silencioso y eficaz. Actualmente Denso tiene el 85% de cobertura para el mercado mexicano y 1 de cada 3 autos salen equipados con un compresor Denso de equipo original. Buenas tardes, soy Ricardo Velázquez, soy representante de ventas de la zona noroeste por parte de Denso. A continuación yo voy a hablarles de una línea que Denso fabrica y vendemos aquí en México. Voy a hablarles acerca de lo que son los filtros de aceite, filtros de aire y filtros de cabina de la marca Denso. El filtro de aceite se encarga de filtrar el lubricante y mandarlo lo más limpio hacia el motor, ¿sí? Realmente la función de un filtro de aceite es alargar la vida del motor y brindarle un aceite lo mayor limpio posible para que esto funcione adecuadamente y su vida sea mucho más larga. ¿Cuál es la diferencia, ¿sí?, de un filtro Denso contra las demás marcas de filtros? Bueno, las diferencias principalmente se basan en la calidad de su metal, ¿sí? Este es un acero de alta resistencia, lo que hace que sea casi imposible que llegue a deformarse, ¿sí?, por las presiones que hay en el mismo motor. Esa es una de sus partes principales, la calidad del acero. Y la segunda es que Denso cuenta con 2 papeles filtrantes dentro del mismo filtro, lo que hace que pueda capturar más impurezas y el aceite llega muchísimo más limpio al motor. Esto es principalmente la diferencia de nuestra marca contra las demás marcas que ustedes pueden encontrar dentro del mercado, ¿sí? Tenemos un buen número de partes para la mayor parte de aplicaciones. Otra de las cosas que yo quiero platicarles mucho es que, por ejemplo, estos mismos filtros o los mismos filtros Densos son usados en diferentes autos y en diferentes motores de equipo original. Por ejemplo, quiero mencionarles los motores marinos Yamaha, ¿sí? Nuestro filtro es surtido de equipo original a esas marcas. Tomen en cuenta que un motor marino tiene muchísimo más revoluciones y tiene mucho mayor presión de aceite que un motor a gasolina. Eso nos puede hablar de lo que es la calidad del mismo aceite, del mismo filtro que fabricamos. El mismo filtro que ustedes ven en un auto, ya sea Toyota o Lexus, es el mismo que se utiliza en los motores marinos o por ejemplo, hablando de motocicletas. Eso habla de la calidad y el desarrollo con que cuenta nuestro filtro. Otra de las partes también que me gusta resaltar es que la junta tórica que vemos aquí en esta parte es prelubricada y tiene un diseño especial de nuestra marca que hace que sea imposible que este filtro tenga escapes de aceite una vez que está apretado en el mismo motor. Además, su válvula de silicona hace que siempre tenga aceite tanto el filtro como las demás partes del motor. Lo que hace esa válvula es que al filtrar el lubricante no permite que este retorne hacia el mismo filtro o hacia el motor, sino que siempre brinda lubricación en todo el motor. Esas son las partes que nos ayuda a hacer un filtro superior a las demás marcas. Ok, hoy nos toca hablar de los filtros de aire Denso. Al igual que nosotros necesitamos aire para respirar y poder vivir, un motor a gasolina o motor a diésel también requiere de aire para poder funcionar. Ese aire necesita estar lo más limpio posible para que el motor pueda durar muchísimo más tiempo, ¿sí? En este caso, mientras mayor flujo de aire tenga un motor, el funcionamiento del motor será aún mayor. Mientras menos entrada de aire tenga
un motor debido a que un filtro de aire está demasiado tapado, el motor perderá potencia y gastará más combustible en estos casos. ¿Por qué nuestros filtros son diferentes? Bueno, dentro de las principales diferencias que tenemos con los demás filtros genéricos o las demás marcas que hay en el mercado, es que Denso cuenta con 3 capas de papel filtrante. Esto hace, ¿sí?, que pueda detener mayor cantidad de partículas posible en diferentes micras o tamaños. Eso es una de las principales diferencias que tenemos en el mercado, ¿sí? Nuestros filtros tienen mayor durabilidad y permiten más flujo de aire debido a esas capas de papel filtrante que son de diferentes micras y que nos ayudan, ¿sí?, a tener un filtro con mayor vida, ¿sí?, y con mayor filtración en nuestro motor, lo que se transforma en mayor vida para nuestro motor y menor costos de mantenimiento en él. Principalmente esas son las diferencias con las que cuenta el filtro de aire Denso dentro del motor. Buenas tardes, hoy vamos a hablar de los filtros de cabina Denso, ¿sí? Aunque es un filtro que muchos de nosotros no conocemos o no creemos que nuestro automóvil use el filtro de cabina, en la mayoría de los casos los autos ya más nuevos, la mayoría lo usan e incluso se ofrecen en los servicios por parte de la agencia. Cada vez que nosotros viajamos en la cabina, vamos a decir, de nuestro automóvil, estamos expuestos a la contaminación tanto del aire, ya sea por polvo, por polen o incluso tierra. En este caso, el filtro de cabina Denso tiene un papel muy importante de purificar todo ese aire que va a entrar a través de nuestro sistema de calefacción o aire acondicionado. Algo muy importante es que si nosotros usamos los filtros de cabina Denso, podemos respirar tranquilo, ¿sí? Los filtros de cabina Denso tienen un papel muy importante e incluso ayudan a que todo el sistema de refrigeración, principalmente hablando del condensador, tengan una mayor vida, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, el que esto detenga todas esas partículas de tierra, de polvo o polen, ayudan a que la vida del vamos a decir, sistema de aire acondicionado, principalmente lo que es el evaporador, tenga una mayor vida. Entonces, si no lo cambiamos, estamos también de una manera perjudicando el sistema de aire acondicionado. Los filtros de cabina Denso están diseñados para tener también un caudal máximo de aire filtrado dentro de la cabina y la mayor detención de purezas. Todos los filtros de cabina, de aire o de aceite se parecen, pero los filtros Denso hacen la diferencia, ¿sí? Recuerden que nuestros filtros son idénticos a los de equipo original, ¿sí? Con nosotros no van a batallar en tener que modificar alguna parte para poderlos aplicar. De antemano, muchísimas gracias por su atención. Buen día a todos, mi nombre es Alfredo Mandujano, soy representante de la empresa Denso México y estamos reunidos el día de hoy para conocer un poquito de la importancia y funcionamiento de los sensores de oxígeno. Vamos a iniciar con un video para conocer
ver en el video, Denso no nada más fabrica lo que son sensores de oxígeno. Tenemos diferentes componentes, como son todo lo que es filtración, todo lo que son filtros de aceite, filtros de aire, filtros de cabina, todo lo que es sistemas eléctricos, marchas, alternadores, lo que es los sistemas térmicos, todo lo que son los componentes para aire acondicionado, compresores, radiadores, condensadores, y bueno, también el área en donde estamos concentrándonos más aquí en México, que son los sensores de oxígeno, lo que es las bujías, bombas de combustible, bobinas. Si se fijan, no somos una empresa pequeña, somos la segunda fábrica con mayor importancia en lo que son las plantas armadoras a nivel mundial. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito más a detalle de lo que son los sensores de oxígeno. Y como dice aquí, la primera pregunta, el ¿por qué? ¿Por qué en el mundo se empezaron a implementar lo que son los sensores de oxígeno? Todo esto se dio por los altos índices de contaminación que existen en el mundo. En todo el mundo, todos los autos actuales empiezan a tener lo que son los sensores de oxígeno, principalmente en los años 90. Hacia la fecha empiezan con sensores de oxígeno sencillos y hasta la fecha unos más complicados en su funcionamiento, pero esto es con la finalidad de bajar los índices de contaminación que hay en el mundo. ¿Dónde están ubicados o dónde podemos localizar los sensores de oxígeno? En este caso, en el banco 1, el sensor 1 está antes del convertidor catalítico. El sensor 2, banco 1, está después del convertidor catalítico. Y tenemos en el banco 2 el sensor 1, que está colocado antes del convertidor catalítico. Tipos de sensores. Como les comentaba al principio, en los años 90, se empieza a implementar este componente en los autos. Se inicia con este sensor de oxígeno de un solo cable, ¿sí? Este cable era el que le daba la señal, o lo que le da la señal a la computadora del auto. Posteriormente se implementa el de 2 cables. Ahorita vamos a ver por qué y para qué empiezan a implementar mucho más cables. Lo que era el cable de señal y el cable de tierra, en este caso del sensor de dos cables. Posteriormente empieza o le incrementan un cable más, que es el precalentador. Y bueno, sale después el que es el sensor de 4 cables. Como lo vimos al principio, tiene el cable de señal, el de tierra y los dos que son los precalentadores. En Denso también manejamos el sensor universal, este sensor universal que ahorita vamos a ver cómo se puede instalar, su código de colores y todo lo importante para poderlo instalar. Aquí podemos ver un poquito de la estructura de lo que son los sensores de oxígeno. Está su cuerpo metálico, está su elemento químico de circonia, que ahorita vamos a ver cuál es la importancia y funcionamiento de él. Como vimos en la diapositiva anterior, están los cables, que en este caso está el primero, que en Denso es el color azul, el de señal. Están los cables del precalentador, ¿sí? Que son estos dos negros, y está el cable de tierra, que es el cable blanco. Aquí en Denso, a comparación de otros sensores de oxígeno, tenemos aquí en esta parte unos filtros que dejan pasar lo que es el oxígeno para que pueda hacer un comparativo, que ahorita vamos a ver por qué es importante este filtro y que deje pasar lo que es el aire, ¿sí? Tenemos esta arandela, que también es muy importante,
Esta arandela funciona como una rondana de presión. Ahorita vamos a ver porque su instalación también es importante, como todos los demás componentes, ¿no?, de lo que es el sensor de oxígeno. Bueno, aquí de manera general vemos también la estructura o cómo están conectados los cables, ¿no? Como vimos, el primer cable de los sensores de los años 90 nada más estaba conectado directo hacia la computadora. Posteriormente vimos que entraban los cables o el sensor de 2 cables. Ya vimos que uno estaba conectado a la señal de la computadora y uno era el precalentador, ¿sí?, o el de tierra, cuando ya entran los sensores de 3 cables. Y bueno, los más actuales, entra el de 4 cables, que son los 2 del precalentador, uno que va a la señal de la computadora y uno lo que es tierra, ¿no? Hay también de 6 y 5 cables, que también en un momento más vamos a ver su funcionamiento. Bueno, ¿cómo funciona el sensor de oxígeno convencional de 4 cables? El sensor de oxígeno tiene que empezar o empieza a funcionar o su óptimo funcionamiento a los 350 grados centígrados. Esto lo alcanza, o esta temperatura la alcanza ayudándose con los precalentadores. Cuando era el sensor de oxígeno, cuando era de un solo cable, teníamos que esperar a que el sensor alcanzara su temperatura ideal con la temperatura del funcionamiento del auto. Entonces todo ese tiempo se traducía en contaminación. Es por eso que le añaden los cables del precalentador o el precalentador. Este precalentador, en el momento que ustedes le ponen el switch al auto, a los 2-3 segundos es cuando ya alcanza esa temperatura de los 350 grados centígrados, y es cuando, junto con los gases que salen del auto, de la cámara de combustión, junto con el elemento de circonia, que es un elemento químico, produce una reacción química, y esta reacción química produce un voltaje. Este voltaje es interpretado por la computadora, y así es como podemos, así es como puede empezar a leer si la mezcla es rica o si la mezcla es pobre. Ya cuando el sensor de oxígeno manda la señal a la computadora y ésta la interpreta, es cuando le da la orden al inyector de abrir o cerrar más rápido o más lento, para controlar así lo que es la inyección de gasolina y tratar de buscar la mezcla perfecta. En esta diapositiva empezamos ya a ver la diferencia entre un sensor de oxígeno convencional y una AFR. En el sensor de oxígeno convencional, que en algunos casos lo llaman tipo dedal por la forma en la que está colocado o formado lo que es el elemento de circonio, que tiene la forma de un dedal. Se escucha raro o chistoso, pero así lo llamaron. Y por ahí también han escuchado lo que es el tipo planar o AFR. Su forma del elemento circonio es pues plano, por eso lo llaman así, planar. Y ahorita vamos a ver pues cómo funciona también este AFR o tipo planar. Otra parte importante de la estructura del sensor es su sistema de ventilación en denso, por la parte de arriba, cerca de donde están los cables o por donde llegan los cables, hay unos pequeños orificios con unos filtros. Por ahí es por donde entra el aire. Posteriormente vamos a ver para qué o cómo hace una comparativa del aire de la atmósfera con el oxígeno que sale de la cámara de combustión. Esto es muy importante porque hay sensores de oxígeno en el mercado
pues económicos, que no tienen estos pequeños orificios, estos pequeños filtros, que son muy importantes. Posteriormente, más adelante, vamos a ver cuál es la importancia de estos orificios, estos filtros. Aquí en esta diapositiva podemos ver una pequeña tablita donde nos indica lo que ya vimos al principio. El sensor necesita alcanzar los 350 grados centígrados para tener su óptimo funcionamiento. Platicábamos de que el elemento de circonia junto con los gases que salen del auto producen una reacción química para producir un voltaje. Este voltaje, si está cercano a cero, es cuando la computadora lo interpreta como mezcla pobre. Si está cercano a 1 volt, es cuando la computadora la interpreta como una mezcla rica. No debe de pasar de 1 volt, son milivolts lo que el voltaje que produce el sensor de oxígeno. Bueno, así se ve en un osciloscopio cuando hacemos las pruebas de un sensor de oxígeno. Una de las características de las curvas que podemos observar al hacer las pruebas es, por ejemplo, ustedes aceleras el auto y se ve esta gráfica o esta curva sube, se va hacia arriba, como dice aquí, aproximada a 1 volt, y es cuando la computadora detecta que es una mezcla rica y pues deja entrar más oxígeno a la cámara de combustión, empieza a regular la mezcla aire-combustible. Aquí podemos ver esta línea que está abajo, cercana a cero. Esto es cuando ustedes dejan de acelerar, ve la computadora que es una mezcla pobre, y es cuando empieza o deja o regula lo que es la inyección del combustible. Aquí es como podemos checar si está funcionando bien el sensor de oxígeno. Tiene que estar en este rango, en un motor de rotación constante. Les repito, no debe de pasar de 1 volt y no debe de bajar de 0 volts. También aquí podemos ver la curva de banda ancha, que es el sensor de 4 cables o el convencional, también llamado así banda ancha por las lecturas que se pueden ver en el osciloscopio. Y como ya lo vimos, si es cercano a 1 volt, recordemos que son milivolts, entonces si se acerca a 1 volt es una mezcla pobre, si se acerca a 0 milivolts, es una mezcla rica. Recordemos que lo que busca el sensor de oxígeno es mandarle la señal a la computadora para buscar la mezcla perfecta, ¿no? Tenemos también los sensores AFR o los sensores con elemento de circonia planar. Estos sensores los podemos identificar rápidamente porque pues ya tienen 5 o 6 cables, ¿no? Y hasta más. Estos sensores ya tienen un voltaje de 3.3 volts. Este sensor, si rebasa los 3.3 volts, pues es una mezcla pobre. Si baja de los 3.3 volts, es una mezcla rica. Estos sensores también hacen un comparativo de la cantidad de oxígeno que hay o que sale de la cámara de combustión, y hace un comparativo también con el oxígeno que hay en la atmósfera o en el medio ambiente. Aquí la importancia, anteriormente en las diapositivas les comentaba que tenía en su cuerpo metálico un filtrito el cual deja pasar el oxígeno del medio ambiente. Hay otras marcas que no tienen estos filtritos. En nuestra marca inclusive se pueden identificar, se ven unos puntitos blancos. Estos filtros son muy importantes para estos tipos de sensores, porque por ahí es donde hacen el comparativo, ¿sí? Muchas veces estos sensores se les llega a tapar
estos filtros, pues por el agua, el lodo, todo lo que, pues ahora sí que el clima hace que las carreteras en México hacen que de repente se lleguen a tapar estos filtritos. Entonces la otra forma en la que pueden hacer el comparativo es mediante pues el espacio que hay entre los cables o los hilitos de los cables del sensor. Entonces es por eso que no es recomendable cuando son sensores universales, que, que es muy difícil encontrar un sensor universal en AFR, pero tanto los AFR como el sensor convencional no es recomendable soldar los cables y tampoco es recomendable trenzarlos, por lo que les estoy comentando en este momento, que si se llegan a tapar esos filtros, la otra forma de hacer el comparativo es a través de el espacio que hay entre los hilos de alambre de cobre. Por ahí puede pasar el oxígeno, entonces por eso no hay que soldarlos, no hay que trenzarlos. Siempre en el caso de denso tenemos ahí la forma correcta de cómo colocarlos y trenzarlos y soldarlos. En un momento más vamos a ver cómo podemos hacerlo y los códigos de colores, que también es muy importante. Otra parte importante del sensor de oxígeno son los precalentadores. Estos precalentadores también tienen una señal que también interpreta la computadora. Los sensores convencionales, llamados también FLO o de un cable, estos eran los que les comentaba en los principios de los años 90, que estos alcanzaban la temperatura ideal de óptimo funcionamiento a través de la temperatura del motor. Esta se tardaban los sensores en llegar a esta temperatura 60-65 segundos, y todo este tiempo se traducía en contaminación. Entonces, por esto que al ponerle los 4 cables, el sensor, como podemos ver aquí en las líneas rojas de la gráfica de abajo, pues ya empezaba a dar señal antes de los 10 segundos, y bueno, esto ayudaba a reducir los índices de contaminación. Estos sensores también son conocidos como los UFLO. Cuestión de los sensores AFR o planares, aquí ya es muy diferente. Aquí manejan lo que le llaman señal cuadrática, por la forma en lo que lo está, ¿cómo se llama? En la forma en la que se grafica esto. Esto es porque el sensor, el precalentador se inicia, lo enciende, lo apaga la computadora en cierto tiempo, 10 segundos, 15 segundos, luego 20, lo deja apagado 5 segundos, luego lo prende 30 segundos, y esto hace que también vaya bajando inclusive el voltaje que se le implementa al precalentador. Si vemos al principio es de 11.5, posteriormente va bajando y así sucesivamente va controlándolo todo esto, pues la computadora, ¿no? Entonces, principalmente en estos AFR, pues ya no es tan fácil pues hacer una mezcla de sensores, donde que te vendan ahí alguno con algún distribuidor o una refaccionaria y te vendan ahí pues un parecido o uno que tenga el mismo conector, el mismo largo de cables. Aquí ya siempre tenemos que basarnos en un catálogo para evitar errores, y es precisamente por esto, ¿no? Aparte de que su funcionamiento es distinto en el elemento químico de circonia y ya también en lo que es el precalentador. Una de las fallas del sensor de oxígeno, o más bien cuando ya empieza a tener alguna señal errónea el sensor de oxígeno, porque muchas veces el sensor de oxígeno no es que falle el sensor como tal, sino que de repente está enviando
o ya hay mucho oxígeno o poco oxígeno, o la mezcla es muy rica o muy pobre, la computadora, al recibir 3, 4 señales erróneas por mucho tiempo, se protege. Entonces, al protegerse, se va a la señal cercana a un volts, lo que es una señal rica. Es cuando de repente alguien dice, oye, es que tu sensor de oxígeno no sirve. ¿Por qué? Porque se quedó pegado. Efectivamente se queda pegada la señal, pero esto lo hace en conjunto con la computadora para protegerse. Para protegerse. No es que el sensor de oxígeno esté mal. Como su nombre lo dice, sensa la cantidad de oxígeno que sale de la cámara de combustión. Entonces, si hay señales erróneas o muy erróneas por algún inyector que esté mal, un filtro tapado, algo que esté mal, inclusive hasta la propia bujía, una mala calibración, algo que esté dando señales erróneas a la computadora, si son muchas señales erróneas, entonces es cuando se protege y se ve la curva arriba. Ustedes lo meten en el osciloscopio y se ve la curva arriba. Esto quiere decir que se está protegiendo, ¿no? En mezcla rica, porque pues, no se puede proteger en mezcla pobre. La mezcla pobre es, hace años le llamaban, ¿no? Cuando pasaban las verificaciones que castigaban el auto. Entonces, esto sí puede llegar a dañar el motor, ¿no? Cuando castigaban así, o le llamaban así que castigaban el carro, ¿no? Pero por lo mismo se protege mezcla rica y es cuando ustedes notan que pues está gastando mucho combustible, cuando prende el foquito de check engine, pero lo repito, no es que el sensor de oxígeno esté fallando. Puede que sí, hay que revisarlo, pero cuando está así la señal arriba, no quiere decir que esté fallando al 100% el sensor. Simple y sencillamente es porque se está protegiendo en mezcla rica y te está dando la señal de que hay que revisar qué es lo que está pasando, ¿no? También tenemos el sensor de oxígeno, el segundo sensor de oxígeno, el que está detrás del convertidor catalítico, que también le llaman OBD2. Eh, este sensor de oxígeno tiene una función específica también, que es monitorear los gases que salen ya cuando pasa a través del convertidor catalítico. Muchas veces me dicen, oye, ¿cuál es la diferencia si los dos sensan igual que el primero, ¿no? Al igual que el segundo. Sí, los dos emiten la misma señal. En este caso, el de 4 cables también produce su propio voltaje, también alcanza su temperatura en cierto tiempo, pero aquí la diferencia es que tiene un doble recubrimiento metálico, como está marcado ahí en el cuadrito rojo, en la imagen de abajo. ¿Esto por qué? Porque parte de los gases que salen, o más bien que convierte de los gases que pasan a través del convertidor catalítico, como podemos ver ahí, es H2O. Esto es agua. Esta agua llega a pasar en forma obviamente de vapor ahí a través del elemento de circonia, el elemento químico, y pues bueno, puede hacer que varíe la señal, ¿no? Y tenga señales erróneas, pues el sensor de oxígeno por este elemento que es el agua, entonces por eso tiene una doble protección. Les repito, ¿cómo podemos ver cuál es el primario y cuál es el secundario? Pues a través del catálogo, ¿no? Que muchas veces dicen, pues es que son igualitos, ¿no? Son igualitos, se ven del mismo tamaño, el mismo conector y todo, pero no. El segundo, les repito, tiene esta doble protección precisamente por el elemento agua, que es el que sale después del convertidor catalítico. Bueno, como vimos el segundo sensor, bueno, está colocado después del convertidor catalítico. ¿Qué puede pasar si un convertidor catalítico está dañado? ¿Qué es lo que hace? En la imagen de arriba podemos ver ahí en los puntitos rojo
verde, los gases contaminantes que pasan a través del convertidor y bueno, ya salen convertidos en gases ya no tan dañinos para el medio ambiente. ¿Sí? Como vemos la imagen aquí del osciloscopio, la curva azul es ¿cómo se llama? La señal que está emitiendo el sensor. Ya vimos que es una curva oscilante y posteriormente la señal roja es la señal que emite el segundo sensor. Si se fijan, no está oscilando. Eso quiere decir que está dando, como no hay tanto oxígeno, o más bien no tiene la misma señal que el primero, no está o no se deben de parecer las curvas. Cuando un convertidor catalítico está en mal estado, entonces sí, como ya no está haciendo su función de convertir los gases, pasan prácticamente igual. Entonces es cuando empiezan a oscilar los dos. El segundo sensor empieza a oscilar y empieza a compararse con el primero, ¿no? Que no debe de ser así porque ya no se supone que ya no tiene la misma cantidad de oxígeno. Entonces es cuando te dice que está fallando, pero no es que esté fallando el sensor de oxígeno, lo que está fallando es el convertidor catalítico. Entonces, ¿qué es lo que hace el segundo sensor? Monitorear, monitorear lo que es el funcionamiento del convertidor catalítico. Es por eso que si en su escáner les aparece que está fallando el segundo sensor, deben de revisarlo si está funcionando el sensor. Si está funcionando el sensor, pues obviamente lo que está mal es el convertidor catalítico. Instalación y apariencia. Ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas algunas imágenes donde podemos ver la instalación, como en este caso vemos aquí, por ejemplo, denso en cada cajita, en cada bolsita, en cada sensor. Traemos una grasita dieléctrica. Esta grasita tiene dos funciones. Una, que no se llegue a pegar tanto el sensor de oxígeno, a la hora de quitarlo sea un poquito más fácil, y que tenga un buen contacto con el cuerpo metálico, que ya tiene su tierra física, pero bueno, así hace un buen contacto con lo que es la auto, ¿no? Tenemos lo que es las herramientas adecuadas que debemos ocupar, porque tenemos que tener un dado, que es lo que para sensores de oxígeno especial, como vemos aquí tiene una abertura en la parte central. Esto lo hacen o se tiene para que el cable no se dañe a la hora de girarlo, no se dañe. Entonces es muy bueno tener este tipo de herramientas en nuestro taller. Al principio, cuando vimos las partes del sensor, les comentaba que había una arandela que funcionaba como una rondana de presión. Bueno, esto tenemos que apretar el sensor lo más que se pueda con la mano, y al poner la herramienta, el dado, la matraca, con lo que lo vayamos a apretar, es llegar al tope con la mano, y pues hay que darle por lo menos 3/4 de vuelta, mínimo media vuelta, como podemos ver en la imagen con la flecha verde. No le podemos dar media vuelta ni un cuarto de vuelta. Esto es porque tenemos que hacer presión a esa rondana que les comentaba, que funciona como una rondana de presión. Esto hace que, bueno, con las vibraciones y todo esto no se empiece a girar el sensor de oxígeno. Entonces, esta es una forma fácil y rápida de instalar el sensor de oxígeno, ¿no? Darle con la mano hasta el tope, después con la herramienta 3/4 de vuelta.
alguna de las apariencias del sensor al momento de quitarlo, si está marcando algún error. Bueno, pues aquí vemos, ¿no?, la carbonización seca, pues puede ser, como dice aquí, plomo, lo que es, ya saben, la mala calidad que hay combustible en México. El aceite también, en estas dos imágenes, tanto la de arriba como abajo, podemos ver pues contaminación por aceite, inclusive contaminación por anticongelante. Todo esto ya ven que cuando hay algún carro que se desviela, se le quema la junta de la cabeza, que empiezan a pasar elementos que no deben de estar en la cámara de combustión, pues llega a dañar el sensor de oxígeno. Entonces yo he visto muchos casos donde ajustan un motor, le cambian la junta y no revisan el sensor de oxígeno, y esto les puede llegar a marcar un fallo, ¿no? Y también la torcedura o ruptura de los cables, esto les repito, por la forma en lo que lo colocan sin la herramienta adecuada, puede llegar a dañar los cables. En esta diapositiva podemos ver si el código de colores, si es necesario en algún momento que sea yo les recomiendo que ya sea su última opción, una emergencia, que tenga que poner un sensor de oxígeno universal. Pues bueno, aquí está el código de colores, ¿no? No todas las marcas tenemos los mismos códigos de colores. Aquí podemos ver pues las principales marcas en México: Acedelco, Bosch, Delphi, Denso, NTK. Podemos ver que cada uno de ellos tiene, por ejemplo, en el cable de señal, pues unos son morados, negros, en nuestro caso es azul. Los de tierra, nosotros es blanco. El calentador o precalentador es negro en nuestro caso. Esto porque se los comento, porque del lado, lo que es el conector o la entrada que viene dentro del auto, pues trae los mismos colores, ¿no? Entonces muchas veces, si tienen la necesidad no encontraron el sensor y pues necesitan instalar uno universal, pues aquí podemos ver la tablita, ¿no? En algunos casos, si del otro lado del conector son cafés, los dos cables, pues en automático vemos que es el precalentador, y así, ¿no? Amarillo tierra, morado señal. Nada más es ver esta tablita y empalmarlos con su color correcto para no tener señales erróneas. Cuando no tenemos un osciloscopio a la mano y tenemos que hacer alguna prueba rápida, podemos ver si el sensor de oxígeno está funcionando. Hace ratito veíamos las señales de los precalentadores. Les comentaba que tenían ciertas resistencias, ¿sí? Estas resistencias inclusive es una de las partes importantes para seleccionar o tener una buena selección del sensor de oxígeno, porque estas resistencias son las que varían conforme a modelo, el año, el tipo de motor. Entonces hay sensores que pueden tener 8 kilo ohms, otros que pueden tener 14, 2. Esto, la única forma de saberlo es viendo el manual del fabricante. Es muy difícil, no todos se lo dicen, porque digamos que es el secreto, ¿no?, mejor guardado del sensor de oxígeno, y esto es para que ustedes se acerquen siempre al manual y tengan el sensor correcto, ¿no? Es por eso que les digo que muchas veces se puede ver el sensor igualito por fuera, ¿no? Igualito, pero internamente sí cambian las cosas, ¿no? Y aquí, ¿cómo podemos hacer una prueba con el multímetro convencional? Bueno, pues ya vimos que los dos cables del mismo color, sean en nuestro caso negros, en otros casos amarillos, en otros casos blancos, eh, pueden checar lo que es la resistencia. Tienen que tener su valor, que les repito, marca el fabricante. Pueden ver la resistencia en ohms, pueden ver la alimentación del precalentador. Esto sí tiene que ser en el motor del auto. Ponen el switch y ya identificamos cuál es la tierra y cuál es los dos precalentadores. A los dos precalentadores les debe llegar lo que es los 5 volts, ¿no? Pues la prueba de señal, ya vimos, les repito lo que es lo que es la tierra, lo que es en nuestro caso azul señal. Esto puede ser ya con
pues ahora sí que el sensor instalado junto con el otro conector. Tendríamos que hacer ahí algunos, ya ven que venden ahí unos alfileres de prueba que pueden poner ustedes las puntas del multímetro y empiezan a checar que empieza a subir o a bajar los milivolts en el multímetro, y esto es una prueba rápida de que el sensor está funcionando, ¿no? Es una prueba rápida, no es determinante porque sí se necesita un osciloscopio para hacer las pruebas mucho mejor, pero bueno, con esta prueba rápida podemos checar si el sensor de oxígeno está funcionando. Si está funcionando, pues, no, pues nos concentramos en un inyector, un filtro, algo que esté dentro del motor, ¿no? Les repito, no siempre el sensor es el que falla. El escáner te va a marcar que está fallando el sensor de oxígeno, pero está fallando por las señales erróneas que emite. Pero son emitidas esas señales erróneas pues por algo ajeno al sensor, ¿no? Les repito, un inyector, un filtro de aire, algo, una mala calibración, una bujía que tampoco esté funcionando. Esto hace que dé malos lecturas o malas señales el sensor de oxígeno. Y esta es una forma rápida de ver si está funcionando el sensor de oxígeno. Bueno, como dice la diapositiva, corre por el mundo condenso. Este tema es muy extenso, un poquito más técnico. Tendríamos que enfocarnos unas 3-4 horas en esto para poder pues ver a fondo, a detalle el funcionamiento del sensor. Pero bueno, ya nos dimos una idea del funcionamiento, cómo podemos probarlos, cómo están construidos, la importancia del elemento de circonia, la importancia de los precalentadores. Bueno, por mi parte es todo. Gracias por su atención. Lo que yo les puedo recomendar ya por último, para tener una buena selección y evitar fallas en el sensor de oxígeno en su auto, la mejor forma es acercarnos a los catálogos, a las páginas donde las podemos descargar. En nuestro caso es www.densoautopartes.com.mx. Si nos basamos al 100% en la información del catálogo, pues tendremos una mejor aplicación y pues nos evitaremos muchos problemas. Les repito, gracias por su atención. Esperemos vernos pronto, ya más en vivo, para poder tener una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, pues seguimos en contacto.